Hoy el mensaje nos lo trae Kuzumi. Aquí está. Y es un mensaje hermosísimo que habla sobre la sabiduría. La frase de la carta dice: tú ya sabes la respuesta que buscas. Confía en lo que sabes. Y yo creo que ese es un tema muy interesante y muy importante en todos nosotros, porque siempre hay como una batalla entre lo que sabemos aquí en nuestra mente, ¿no? El ego, por llamarlo así, y la voz de nuestra intuición, la voz de la sabiduría, porque la gran diferencia entre el ego y el alma es precisamente que el ego se comunica a través de los pensamientos, del conocimiento adquirido, es decir, de todos esos conceptos, esos prejuicios que podemos encontrar, o sea, si nos vamos hacia atrás, podemos ver cuándo nacieron esos conceptos, ¿no? Que nos son agregados. Que nuestros papás, nuestros profesores, nuestra cultura, en fin, ¿no? Entonces es este conglomerado de conceptos, de conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. Y ese es el conocimiento, pero es la voz del ego, es la voz de la mente. Y sin embargo, la voz de la intuición va mucho más allá del conocimiento. Es sabiduría, es esta, pues es la voz del alma, que no necesita necesariamente el lenguaje para que nosotros escuchemos esa voz. Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, cuando tenemos esta sensación certera de que no debemos de hacer tal o cual cosa, por ejemplo, o cuando nuestra cabeza nos empuja hacia algo que nos conviene, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, no va por ahí. Entonces, esa voz es la voz del alma o la intuición, y es la verdadera sabiduría, porque es ese conocimiento que viene no desde las mentes humanas, o sea, no desde la cultura, la sociedad, los prejuicios, los conceptos comunes, no, sino viene desde lo más profundo de nuestro ser. Es ahí, en esa sabiduría, en donde podemos comunicarnos y podemos conectarnos con todo lo demás sin necesidad de palabras. Por ejemplo, cuando viajamos nos damos cuenta de que a lo mejor estamos, por ejemplo, en un país como Japón o como China, y por supuesto es prácticamente imposible comunicarnos con palabras. Sin embargo, hay acciones, hay miradas, hay movimientos que hablan, porque conocemos el significado de eso que va mucho más allá de los conceptos mentales, ¿no? Y entonces nuestra intuición, nuestra sabiduría, en realidad es la voz de lo divino dentro de nosotros. Cuando lo divino nos habla, cuando nos quiere guiar, no nos puede hablar con el lenguaje humano, no nos puede hablar desde los conceptos mentales. ¿Por qué? Porque finalmente la mente está hecha de lenguaje, y el lenguaje solo existe a nivel humano. En cambio, la divinidad siempre usa lo que conocemos como intuición, que es esa voz interior. Entonces, en realidad, yo también siempre he creído eso, de que la mente es la que tiene todo el tiempo preguntas y busca respuestas, ¿no? Pero siempre afuera. Y se ha dicho incluso que el verdadero maestro, el verdadero gurú, está dentro de nosotros. Y sí, ¿por qué? Porque podemos encontrar a esa voz divina, podemos encontrar la divinidad, que es sabiduría pura, dentro de nosotros. No tenemos que buscarla allá afuera. Entonces, siempre tenemos esas respuestas dentro de nosotros, aunque la mente nos haga creer que no. Simplemente tenemos que relajar la mente y que observar lo que sentimos al respecto de algo. Por ejemplo, si queremos tomar una decisión, estamos entre A y B. Visualizamos A y visualizamos B, pero muy atentos a lo que sentimos, ¿no? Y si, por ejemplo, en A sentimos como angustia o una contracción o no física o lo que sea, y con B sentimos un relajamiento, pues ya sabemos, ¿no? O sea, la respuesta es la B. Y yo creo que para vivir una vida que vaya en ritmo, que fluya con el ritmo de la naturaleza, con el ritmo divino,
tenemos que aprender a escuchar mucho más esa voz interior que la voz de nuestra mente. Tenemos que conectarnos mucho más con esa sabiduría, con la sabiduría, y dejar un poquito a un lado el conocimiento que, como ya dije, son muchos conceptos adquiridos. Cuando el cuerpo muere, quizá mueren los conocimientos porque finalmente son lenguaje, pero la sabiduría es lo que somos en realidad. Es la voz de nuestro ser divino que nos habla para que nuestro ser humano pueda tener una experiencia de vida plena, en armonía, fluyendo con el universo entero. Entonces, Kuthumi es el maestro que nos da ese mensaje, es la energía con la que tenemos que conectar o canalizar cuando nos sentimos muy alejados de nuestra sabiduría, cuando nos sentimos que estamos todo el tiempo en la cabeza y necesitamos bajar y conectar con esa voz interior. Entonces es Kuthumi la entidad con la que podemos conectarnos conscientemente, con la que podemos meditar, visualizar, para entonces pues poder canalizar la energía de la sabiduría, porque Kuthumi es, no sé, o sea, yo veo que todas estas cartas que hemos recorrido son energías que podemos canalizar, pero también que son como las llaves que abren esas puertas, esos portales que nos van a conectar finalmente con el ser divino, ¿no? Con lo sagrado. Entonces, bueno, Kuthumi tiene esa llave, tiene la llave para abrir esa puertita, ese portal en el corazón, para volvernos a conectar con esa sabiduría, para conectarnos con nuestro maestro interno. Kuthumi.